Hola, ¿se me escucha? ¿Se ve la pantalla correctamente ahora? Hola, ¿podéis ver bien la pantalla? Vale, perfecto. Veo que aquí sí que se empieza a ver la pantalla, por lo que me están comentando vía el Q&A. Entonces, bueno, pues voy a comenzar la sesión, ¿vale? En este Cloud Friday Sentinel. Muchísimas gracias y perdonar por los problemas técnicos que hemos tenido al iniciar la sesión. No sé aún por qué se deben. Bueno, por comentar y por empezar, simplemente decir que, esperar, que hay gente que está teniendo problemas otra vez para poder acceder. A ver. Sí, vale. Sí. Ya me dicen que podemos empezar y que perdonar por los problemillas técnicos que hemos tenido en esta sesión. Lo siento muchísimo. De todas maneras, el evento se grabará también, ¿vale? Se subirá a Cloud Champion para que lo tengáis en unos días y lo podamos volver a ver. Se hará una sesión específica. De De todas maneras, muchas gracias por vuestra presencia y, como digo, con cualquier duda que os vaya surgiendo o cualquier cosa que necesitéis, podéis hablar directamente a través del Q&A o del chat de manera directa. Bueno, empezando un poco por lo que se va a tratar, se va a comentar un poco lo que es Sentinel, también se va a hablar un poco de lo que es la planificación de la ingesta en Sentinel, de los datos que se ingieren. Aparte de eso, se hablará un poco por encima de lo que es la estrategia de precios que tiene Microsoft en cuanto a lo que es la parte de Sentinel y a este servicio. Y por último, hablaremos muy por encima de un par de herramientas para calcular los distintos precios que nos ofrece Microsoft. Empezando con el webinar, lo primero que hay que añadir es preguntarnos o la pregunta de qué es Microsoft Sentinel, porque muchas veces al tener muchos servicios de seguridad es difícil saber o conocer cada uno de ellos. Microsoft Sentinel básicamente es la solución SIEM y SOAR nativa en Azure. Lo que significa cada una de estas dos. SIEM es básicamente el Security Information and Event Management, ¿vale? ¿Qué va a hacer el SIEM? Va a recopilar todas las señales de seguridad de todo el entorno que tengamos, es decir, los usuarios, los dispositivos, las aplicaciones y las redes, entre otras, para detectar las distintas amenazas. ¿Y qué es el SOAR? El SOAR es el Security Orchestration, Automation and Response. ¿Vale? Este está dirigido a automatizar lo que es la respuesta ante incidentes y nos va a permitir reaccionar más rápido ante los distintos ataques que tengamos o que entren dentro de nuestro tenant, ¿vale? La idea central, ¿vale? Es que Sentinel va a actuar como el centro de mando de toda la seguridad en la organización. Es decir,
el punto donde se van a unificar alertas, donde se van a detectar anomalías mediante inteligencia artificial y van a coordinar las acciones automáticas en lo que es la defensa. Como podemos ver en esta slide, ¿vale? En la parte izquierda mostramos con qué servicios se va a integrar, ¿vale? Dentro del ecosistema Microsoft de forma nativa. En primer lugar, con Defender for XDR, ¿vale? Para correlacionar, ¿vale? Las distintas alertas de endpoint, identidad, correo y distintas aplicaciones. En segundo lugar, ¿vale? Nos encontramos con lo que es Entra ID, que es el antiguo Azure Ad, ¿vale? Para analizar accesos y comportamientos que puedan ser sospechosos de identidad. En tercer lugar, ¿vale? Nos encontramos con lo que es Defender for Cloud, ¿vale? O Defender for Cloud Apps para monitorizar todo lo que son los entornos híbridos y multinube. También de forma nativa con Purview y Compliance Center, ¿vale? Para conectar esa seguridad con el cumplimiento y lo que es la protección de datos. Y por último, con Copilot for Security. Como vemos en el diagrama de la derecha, ¿vale? Ilustramos cómo Sentinel recibe los datos de más de 350 conectores y de terceros, es decir, de otros SIEMs, y de otros conectores que vienen de base también o se puede conectar directamente a través del Security Center, ¿vale? Todos estos datos, vengan de donde vengan, ¿vale? Como decíamos antes, desde el ecosistema nativo de Microsoft o de otros, ¿vale? Se van a almacenar en un data lake que va a analizar en tiempo y va a analizar todos esos datos que vienen de estos otros servicios en tiempo real, ¿vale? Todo ello se orquesta dentro de lo que es el ecosistema de seguridad unificado o en la misma plataforma que nos ofrece Microsoft y con Copilot for Security, ¿vale? Como esa capa de inteligencia artificial para relacionar y correlacionar estos datos y además para que nos pueda dar determinadas perspectivas sobre ello, ¿vale? Una vez explicado un poco lo que es Sentinel, vamos a ver por qué necesitamos de Microsoft Sentinel o por qué Microsoft Sentinel, ¿vale? En primer lugar, Sentinel es el SIEM líder de próxima generación, ¿vale? Y está diseñado directamente en Azure y preparado para todo lo que son los entornos multinube. Y nos permite centralizar los datos de seguridad de Microsoft, AWS o Google, por ejemplo, y sistemas on-premise. Es decir, es nativo en múltiples nubes y aparte se puede relacionar pues, con esos on-prem que podamos tener. En tercer lugar, ¿vale? Se integra con inteligencia artificial generativa, en este caso con Copilot for Security. Y nos va a proporcionar, ¿vale? O nos va a asegurar, ¿vale? De esas amenazas globales de Microsoft Threat Intelligence, ¿vale? Que nos va a permitir detectar y responder más rápido ante ataques que puedan ser muy complejos. Está muy pensado, ¿vale? Para optimizar todo lo que es la eficiencia del SOC, es decir, ese centro de operaciones de seguridad, ¿vale? Con automatizaciones y análisis en tiempo real, manteniendo los precios flexibles y rentables, siempre basados en consumo, ¿vale? Aquí a la derecha, ¿vale? Como podemos ver, la cifra de 16 horas nos da ese punto o nos ilustra la urgencia, ¿vale? Según el informe de defensa digital de Microsoft en 2024, ¿vale? Es el tiempo promedio que va a tardar un ataque de ransomware en cifrar los distintos sistemas de una intrusión, ¿vale? Sentinel está diseñado para reducir ese margen de daño y que tenga con una detección temprana y una respuesta automatizada, tanto con la parte del SIEM como con la del SOAR. Siguiendo con el tema, ¿vale? Nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se integran Microsoft Defender for XDR, Azure y Microsoft Sentinel en un conjunto, ¿vale? Dentro de todo lo que es el ecosistema de seguridad que está unificado en la misma plataforma de Microsoft. Aquí vemos un poco cómo es el flujo de información de seguridad dentro de lo que es la organización, ¿vale? Y como podemos ver, las distintas señales de seguridad van a provenir de distintos orígenes,
¿vale? Todas esas señales, ¿vale? Es decir, las de on-premise, de A, de Entra ID, ¿vale? Para la capa de identidad, la parte de Microsoft 365, por ejemplo, el correo electrónico, los endpoints con Intune, etc., ¿vale? Todas esas señales van a ser agrupadas, ¿vale? En primer lugar, en lo que es Microsoft Defender for XDR. Todo esto va a unificar la protección de identidades, dispositivos, correo y aplicaciones en la nube. A través, pues, como vemos aquí, de los distintos Defenders que hay. Defender for Identity, Defender for Employee, for Cloud Apps, for Office, etc. ¿Vale? En paralelo, ¿vale? Con Defender for Cloud, ¿vale? Vamos a darle visibilidad sobre los distintos recursos que podamos tener en Azure y en otras nubes. Y ampliamos esa información, esa protección hacia lo que son los entornos tanto híbridos como multinube. Entonces, ¿dónde entra Sentinel en este punto? ¿Vale? Sentinel, ¿vale? Va a actuar como lo que es el CM SOAR y va a recoger los datos de todo este ecosistema, incluidos los de terceros y partners, y va a correlacionar las alertas y las va a automatizar. Entonces, una vez correlaciona estas alertas y automatiza, ¿vale? Los datos van a converger en el mismo punto, ¿vale? Que es el portal de Microsoft Defender. Es el Security Center, ¿vale? Donde los equipos de operaciones, ¿vale? En SecOps pueden investigar, priorizar y responder de esas amenazas tanto por Sentinel como por Microsoft XDR. Por lo tanto, vemos cómo se unifica todo, ¿vale? En el mismo portal. Esto lo han cambiado hace relativamente poco, ¿vale? Y poco a poco irá migrándose todo lo que es la parte de donde estaba Sentinel en Azure, ¿vale? Se irá pasando al Security Center al final en junio del año que viene. Siguiendo con esto, vamos a ir al siguiente punto que nos llevaba a este webinar, ¿vale? Que es básicamente cómo debemos planificar la ingesta de los datos en Sentinel. Tenemos que tener muy claro de la importancia de planificar de manera correcta la ingesta de los datos. Es decir, es clave recolectar los datos, es clave, ¿vale? O un mensaje clave es que recolectar los datos no equivale a detectar lo que son las amenazas. Es decir, no se trata de conectar absolutamente todos los datos que nos entran sin ningún criterio, sino de seleccionar las fuentes de datos que realmente nos van a aportar un valor a ese centro de operaciones de seguridad. Según los casos de uso, puede ser detección, investigación o una búsqueda proactiva. Y por otro lado, Micro lo que nos recomienda es diseñar bien ese espacio de trabajo. Muy conveniente crear un área de trabajo exclusiva para lo que es Microsoft Sentinel, separada de otras cargas distintas, ¿vale? Para poder optimizar ese rendimiento y los distintos costes que podamos tener. Además, si habilitamos Defender for Cloud, ¿vale? En el mismo área, Sentinel va a poder beneficiarse del crédito gratuito que Microsoft, luego hablaremos sobre esto, ¿vale? Pero va a poder beneficiarse de ese crédito gratuito de 500 megabytes por servidor al día y nos va a poder permitir reducir ese coste en lo que es la ingesta de datos. Siguiendo, ¿vale? Lo que nos dice Micro, ¿vale? En este punto, en cuanto a la ingesta de datos, es que nos recomienda clasificar los datos en dos puntos. En el primer punto serían esos datos primarios y en el segundo esos datos secundarios. En cuanto a los datos primarios, ¿qué son los datos primarios? Son los registros que van a ser críticos para lo que es la supervisión, detección y lo que es la de respuesta ante incidentes en tiempo real. Se van a utilizar para lo que es crear alertas, análisis de manera continua y correlaciones dentro de lo que va a ser Microsoft Sentinel. Y, por lo tanto, van a representar lo que es la base de la detección proactiva y deben ingerirse y retenerse en el espacio de trabajo principal.
Ejemplos que ponemos básicamente son los registros del EDR, del endpoint o los antivirus con Defender for Endpoint, los registros de autenticación como Microsoft Entra ID o Azurear, ¿vale? Los logs de auditoría de las distintas plataformas que podemos tener en la nube, las distintas detecciones de DLP, de Data Loss Prevention o inteligencia de amenazas o alertas de sistemas externos. Por lo tanto, Microsoft a todo esto, ¿vale? Lo va a definir como los registros de análisis, es decir, los analytical logs. Y son fundamentales para la creación de esas reglas de manera analíticas y las investigaciones que debemos llevar en tiempo real. En segundo lugar, ¿vale? Nos encontramos con esos datos secundarios. Esos datos secundarios van a corresponder a los registros que puedan tener un volumen muy grande y menor valor de seguridad, por lo menos o al menos de una manera inmediata, pero que al fin y al cabo van a ser útiles para el contexto que puedan generarlos los distintos incidentes o las distintas auditorías que podamos hacer. Entonces, se usan de manera constante, ¿vale? Para lo que es la detección automatizada. Y, perdonar, no se van a usar para esa detección automatizada, sino bajo una demanda en lo que son las investigaciones y consultas, ¿vale? Que queramos hacer de manera ad hoc. Ejemplos de registros, pues los registros de NetFloat o de lo que es la parte del tráfico de red, los registros de TLS y SSL, del firewall o de los distintos proxies que podamos tener, los logs, ¿vale? Básicamente, Microsoft los denomina registros básicos o auxiliares, esos basic logs, y recomienda almacenarlos con retención o costos más bajos, sin un análisis de manera continua. Por lo tanto, con esta clasificación de datos podemos optimizar los costes y la eficiencia del SOC. Los datos primarios siempre se van a procesar y analizar en tiempo real y los secundarios se van a almacenar para realizar investigaciones que puedan ser dadas en un momento en específico de manera puntual. Siguiendo y una vez entendido los distintos tipos de datos, ¿vale? O la clasificación de estos datos para lo que es la parte de la ingesta, vamos a ver cómo vamos a almacenarlos y gestionarlos de manera eficiente, ¿vale? En este punto, Microsoft va a ofrecer 3 niveles principales en cuanto a lo que es la gestión de los datos en Sentinel, que están basados en la clasificación anterior de datos primarios y datos secundarios, ¿vale? En primer lugar, nos encontramos con lo que es el Analytics Logs, ¿vale? Esos registros de análisis que van a corresponder a lo que son los datos primarios que hemos mencionado anteriormente. Son registros más críticos para lo que es la parte de detección y una supervisión que tiene que hacerse de manera continua para lo que son las amenazas y se usan para generar alertas en tiempo real. Están disponibles, ¿vale? Durante 90 días y con opción de extender su retención hasta 2 años. ¿Cómo se van a facturar? Se van a facturar por volumen ingerido, es decir, un modelo de Pay as you go o con descuentos por compromisos por volumen. Esto lo comentaremos más adelante. Por lo tanto, en resumen, es el primer nivel para lo que es esa detección activa y análisis de manera diaria. En segundo lugar, nos encontramos con los auxiliary logs, ¿vale? Es decir, esos registros auxiliares que están más relacionados con esos datos secundarios. Es decir, esos registros, ¿vale? Que van a ser de datos que van a ser menos críticos, pero que en cualquier caso van a ser útiles para lo que es la parte de auditoría o cumplimiento y análisis detallado. Van a tener un menor coste, aunque las consultas que le podamos hacer pueden generar determinados cargos adicionales. Se van a incluir en lo que son 30 días de retención y se pueden ampliar hasta 2 años en modo interactivo. También
estos datos pueden moverse a lo que es al almacenamiento de largo plazo, es decir, a long term, que pueden, digamos, retenerse hasta 12 años. Eh, siguiendo en este punto, ¿vale? Vamos a hablar del long term retention, ¿vale? Esa retención a largo plazo. Es el almacenamiento de lo que es el bajo coste para esos datos históricos y están diseñados para realizar consultas que vayan bajo demanda, cumplimiento normativo o investigaciones retrospectivas, es decir, que queremos volver para revisar cualquier tipo de incidente de manera anterior. Estos datos, ¿vale?, van a permanecer accesibles mediante lo que son los search jobs, ¿vale?, sin necesidad de restaurarlos de manera manual. Y el máximo tiempo de retención es hasta 12 años. Digamos que es la capa de archivado inteligente que nos va a garantizar ese cumplimiento y esa continuidad, ¿vale?, en lo que es la parte de investigación. Por lo tanto, aquí lo que hemos visto en esta slide es básicamente cómo almacenar los datos y gestionarlos según el valor operativo que puedan tener y el presupuesto que nosotros podamos tener también. En el siguiente punto os quería mostrar esta tabla, ¿vale?, en la que vemos una comparación detallada de los diferentes tipos de registros que puede utilizar Microsoft Sentinel para ingerir y analizar los distintos datos según lo que es el coste, rendimiento y el propósito. Es decir, básicamente para entender un poco qué tipo de almacenamiento y análisis conviene usar en cada caso. ¿Vale? Como decíamos antes, en Analytics Logs, los registros principales y más completos, que van a incluir todos los tipos de tablas y se utilizan para esa detección continua de amenazas y ataques en tiempo real, ¿vale? Van a permitir consultas en KQL, perdón, que es el lenguaje de consultas que tiene o utiliza Sentinel. Son los más rápidos, pero también van a ser los más caros y se pueden mantener hasta 2 años. Digamos que para entender los Analytics Logs, digamos que son esos datos críticos del SOC, es decir, esas alertas, autenticaciones, lo que es la parte del EDR o del EP, ¿vale? En segundo lugar, tenemos esos Basic Logs, ¿vale?, que son esa opción intermedia entre coste y funcionalidad, ¿vale? Digamos que nos da ese punto intermedio y cuestan alrededor de $1, perdón, por gigabyte y se van a almacenar en tablas que admiten determinados registros básicos. Igual se van a utilizar, ¿vale?, como los siguientes, en lo que son la parte de consulta bajo demanda o investigaciones ad hoc, y no están pensados para lo que es ese análisis de detección en tiempo real. También van a permitirnos lo que son las consultas KQL, ¿vale?, pero con menos frecuencia y sin automatizaciones continuas. En tercer lugar, vamos a tener, ¿vale?, de esos auxiliary logs, ¿vale?, como comentábamos anteriormente, que son los registros más económicos. En este caso, el precio puede ser de $0,15 por gigabyte y están pensados para lo que es realizar telemetrías mucho más detalladas o auditorías. Se van a almacenar en tablas personalizadas, esto es importante, y nos van a admitir lo que son las secuencias estándar de Microsoft. Por lo tanto, son datos de soporte, no son críticos, pero que son útiles, ¿vale?, para el cumplimiento o análisis históricos. Y por último, tenemos esa parte de ADX que no hemos comentado anteriormente, ¿vale?, pero está bien saberla y conocerla, que es básicamente el Azure Data Explorer, ¿vale?, que es un servicio PaaS independiente que está pensado para análisis avanzados o cargas de trabajo que sean muy grandes. No va a pertenecer de manera directa a lo que es la parte Sentinel, pero puede integrarse con Sentinel para hacer análisis de Machine Learning o búsquedas masivas.
Por lo tanto, y un poco para entender las diapositivas anteriores y relacionarlo con esta, ¿vale? En las anteriores lo que explicábamos es qué tipo de datos ingiere Sentinel y cómo se gestionan según el valor. Esto nos sirve, digamos, esta tabla nos sirve para aterrizar lo que es esa teoría en lo que es la práctica y nos va a mostrar las distintas opciones que tenemos de almacenamiento. Siguiendo a lo que es la optimización, ¿vale? Para la ingesta de datos, hay que entender cómo debemos optimizar esa ingesta y los análisis de datos que podamos tener en Sentinel. La idea principal es que no siempre es necesario analizar todos los eventos en bruto, ¿vale? Se pueden crear distintas agregaciones con esos de conjuntos de datos agregados o se pueden realizar resúmenes que concentren la información más relevante. Por lo tanto, Sentinel va a procesar menos volumen de datos, pero va a mantener lo que es la capacidad de detección e investigación avanzada. En concreto, ¿vale? Nos va a permitir análisis de esos datos agregados de manera detallada sin perder lo que es la precisión, pero con un rendimiento mayor. Va a funcionar a todos los niveles de datos, es decir, con Analytics, Basic o Auxiliary Logs, y nos va a permitir o nos va a aportar esa flexibilidad dentro de lo que es la parte del SOC. Por otro lado, nos va a ayudar, ¿vale?, a gastarnos menos dinero, básicamente, y a optimizar lo que son los costes. Aquí simplemente os quería enseñar pues, un ejemplo visual, ¿vale?, con lo que son las summary rules en Sentinel, que son esas consultas KQL, es el lenguaje de programación, que están programadas para generar resúmenes de manera automática de actividad. Por ejemplo, tráfico sospechoso o IPS que puedan ser maliciosas. Em, en esta slide, ¿vale? Es simplemente dentro de lo que hemos hablado anteriormente, que veamos un poco cómo se gestionan los datos según lo que es el valor, el uso y el coste que tienen, ¿vale? Simplemente esas opciones de gestión de los datos o este resumen para que entendamos cómo satisfacer las necesidades que va a tener nuestra organización del consumo que nos puede generar Sentinel, ¿vale? Por lo tanto, Microsoft Sentinel va a gestionar los datos según lo que es el valor, el uso y el coste que podamos tener. Em, para entenderlos, si los datos de seguridad son primarios, ¿vale? De manera automática se van a guardar como registros analíticos, es decir, esos analytics logs, lo que se van a usar para lo que es la parte del SOC y la detección en tiempo real. Si no son primarios, aquí viene lo que es la parte difícil en este punto de entender qué datos son primarios y cuáles no, ¿vale? Si no son primarios, se elige según la funcionalidad, ¿vale? Es decir, según cuál es el caso de uso de los datos que puedan tener. Para cumplimiento y auditoría, ¿vale? No es necesario ejecutar consultas sobre los datos. Es decir, se van a usar como registros auxiliares, son más baratos y tienen menos coste, ¿vale? Y sin un análisis que tengamos que hacer de manera constante. Para lo que son los escenarios de detecciones o escenarios del SOC, lo tendremos que hacer a través de Summary Rules, ¿vale? Y pueden analizarse como lo que eran los Basics Logs o los Auxiliary Logs. Y si los datos se van a usar para Machine Learning o un análisis más intensivo, se van a enviar a lo que es esa parte AX, ¿vale? Para lo que es el Azure Data Explorer o el Data Lake, donde se pueden llegar a procesar a gran escala. Pues, simplemente que entendamos un poco los procesos y esas preguntas que nos tenemos que hacer. Si los datos de seguridad van a ser primarios o secundarios, ¿vale? Y si no son primarios, ¿cuál es el caso de uso que podamos tener en cada uno de los datos?
Por no enrollarme más con esto, vamos a ir a lo que es la parte que seguramente nos interese a casi todos, que es cuánto nos va a costar y las distintas estrategias de precios que tenemos dentro de lo que es Microsoft. Para lo que es Microsoft Sentinel, ¿vale? Y el modelo de precios que nos ofrece Sentinel. Y también cómo se va a distribuir el coste, ¿vale? De total que pueda tener esa solución SIEM y ese SOAR, ¿vale? El, el gráfico que vemos aquí nos muestra en porcentaje, ¿vale? El gasto que puede tener Sentinel y cómo se reparte en esas tres áreas, ¿vale? En lo que es la parte de ingesta de datos, en lo que es la retención de datos tendríamos un 10% y en esas capacidades opcionales un 5%. Eh, en lo que es la parte de ingesta de datos, es un 90% del coste total que nos pueda llegar a generar Sentinel. Por lo tanto, es la parte más importante del precio. Eh, Entendamos que Sentinel cobra por volumen de los datos ingeridos y lo hace por gigabyte. Va a ir por la parte de Log Analytics, ¿vale? Por esos registros de analíticos, ¿vale? Y repito otra vez, siempre el pago va a ser por gigabyte ingerido. Y también consta de esos registros auxiliares por gigabyte ingerido y por los consultados. Esto significa que cuanto más volumen de logs se conecten, mayor va a ser el coste. Y es muy importante, ¿vale? Planificar bien lo que es la ingesta, como hemos visto anteriormente. Entonces, en el segundo punto, ¿vale? Encontramos lo que es la retención de datos, que nos va a generar ese 5-10% del coste que pueda tener Sentinel, ¿vale? Una vez los datos se ingieren o están ingeridos, se paga por mantenerlos almacenados más allá de lo que es el periodo analítico, gratuito, perdón. En cuanto a Log Analytics, ¿vale? Vamos a tener 90 días de manera gratuita. En Basic y Auxiliary Logs vamos a tener 30 días de manera gratuita para ese almacenamiento de esos datos. A partir de ahí, el coste, ¿vale? Va a depender de los gigabytes que tengamos retenidos y también vamos a poder hacer consultas, ¿vale? A posteriori de esos de archivos, ¿vale? Que puedan haber, que sean más antiguos, ¿vale? Esto nos costará alrededor de $5 por terabyte. Y por último, lo que son las capacidades adicionales que nos puede generar Sentinel, ¿vale? Sí, adicionales. Básicamente es el menos del 5% del coste que pueda tener Sentinel e incluye funciones adicionales de Sentinel como es el SOAR, ese automatización con Logic Apps, ¿vale? Como es lo que es la parte de UEBA, ese análisis de comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, hay conectores para SAP y lo que es la parte de Copilot for Security con lo que es la parte de inteligencia de amenazas. Todas estas capacidades son complementarias y suponen una fracción muy pequeña de ese coste global, o sea, hasta un 5%, ¿vale? De ese coste global que podamos tener en Sentinel. Por lo tanto, el coste total, ¿vale? O el del coste total depende casi por completo de lo que es el volumen de los datos ingeridos y retenidos. Por lo tanto, y lo repetiré otra vez, es clave, ¿vale? Optimizar lo que es la ingesta y clasificar correctamente los distintos registros que podamos tener. En el siguiente punto, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es directamente la estrategia de precios de Sentinel, ¿vale? Ya no son las que hemos visto antes, sino el coste principal del servicio, ¿vale? Que va a provenir de esa ingesta y retención de los datos. Y aquí lo que os quiero mostrar son 4 formas, ¿vale? De reducir o compensar los distintos costes que vienen asociados a Sentinel por la ingesta de datos, como he dicho, por giga ingerido, ¿vale?
En las siguientes diapositivas que enseñaré, ¿vale? Irá uno por uno, ¿vale? Primero la evaluación gratuita de lo que es Microsoft Sentinel, después las ventajas, ¿vale? Para los clientes que tengan M365, E5, el A5, el F5 y el G5, o la ventaja, ¿vale? De utilizar Defender for Cloud, ¿vale? Esos 500 megabytes que hablábamos al principio de lo que es el webinar, y las fuentes de datos que siempre van a ser gratuitas, ¿vale? Son las básicamente de manera nativa en lo que es Microsoft. En el primer punto, es decir, esa evaluación gratuita de lo que es Microsoft Sentinel, ¿vale? Y es la primera ventaja que tenemos, ¿vale? Eh, Microsoft Sentinel, ¿vale? Nos va a ofrecer la posibilidad de gerir hasta 10 gigabytes al día de datos en Sentinel y Log Analytics durante los primeros 31 días sin ningún coste. Por lo tanto, podemos probar la plataforma en un entorno real de manera gratuita durante 31 días. ¿Vale? Esto nos va a facilitar validar las distintas integraciones, las distintas reglas de detección y los distintos dashboards que tenemos en lo que es el Security Center y en la parte de Sentinel, ¿vale? Antes de antes de empezar a pagar por la ingesta. Por lo tanto, es un paso, el primer paso, que es el más práctico, ¿vale? Dentro de lo que es la estrategia de precios. Para que nuestros clientes puedan evaluar el valor de Sentinel sin el riesgo ni la inversión inicial. En segundo lugar, ¿vale? Nos vamos a encontrar con las ventajas económicas, ¿vale? Para mí más importantes dentro de lo que es el modelo de precios de Sentinel, ¿vale? Esta específica está muy pensada y muy dirigida a aquellos clientes que ya cuentan con licencias de M365 E5, 5 Security, A5, F5 o G5, ¿vale? Todos estos planes lo que nos hacen es incluir una asignación gratuita de ingesta de lo que son los datos en Sentinel. En particular, hasta 5 megabytes por usuario y por día. Por lo tanto, una organización que pueda tener 3.500 puestos de Microsoft con E5 se pueden ahorrar más de $2.200, ¿vale? De manera mensual. Esa cantidad de datos normalmente sería el 90% del coste de Sentinel, no se va a llegar a facturar, ¿vale? Esto con determinados licenciamientos, como hemos dicho antes, ¿vale? Digamos que nos reducen esos 5 megas por usuario, ¿vale? Y si al final nos lo quitan de manera directa, no lo van a llegar a facturar. Esta ventaja, ¿vale? Que es lo mejor, se va a aplicar de manera automática sin necesidad de inscribirse o activar absolutamente nada. Simplemente si se ve que ese entorno tiene esas licencias o equivalentes a esas licencias, Sentinel va a detectar esa elegibilidad y va a aplicarlo al crédito mensual al final del periodo. Esta oferta, ¿vale? Va a incluir varias fuentes de datos claves para lo que es la parte de detección y cumplimiento. Es decir, los logs de Azure Active Directory, los registros de Microsoft Cloud App Security, ¿vale? Para Defender for Cloud Apps, los de Information Protection, los de Microsoft Information Protection y los datos de búsqueda avanzada de M365. Simplemente que sepamos que esta opción existe, también existe con el E5 Security, ¿vale? Esa XDR, esa suite que nos ofrece XDR de micro y que puede ser muy atractiva. Además, han sacado ahora las nuevas suites de seguridad, ¿vale? Que también nos ofrecen este punto, ¿vale? Para esa parte del mercado SMB, con esos para hacer upsell sobre lo que es Business Premium. Es importante que lo tengamos en cuenta y que nos puede servir de cara a lo que es reducir el costo sobre Sentinel. Por otro lado, ¿vale? La tercera gran ventaja que vemos es lo que hemos comentado anteriormente, esa integración de Sentinel con Defender for Cloud. Cuando ambas soluciones se van a implementar en el mismo área de trabajo que tengamos, Microsoft nos va a ofrecer 500 megabytes de ingesta gratuita por servidor y por día. Es decir, por cada máquina
protegida con Defender for Cloud en su plan 2, es decir, Defender for Cloud Server P2, ¿vale? Nos va a permitir reducir el coste diario en medio giga y de los logs que se pueden enviar a lo que es Sentinel. No van a tener un coste adicional, ¿vale? Esto lo que conlleva impacto directo en lo que es el presupuesto, porque como hemos visto, esta ingesta de datos, anteriormente, como hemos visto, esa ingesta de datos iba a representar un 90% del coste total que podíamos tener en Sentinel, y aquí lo que vamos a aprovechar es este ahorro, ¿vale?, de 500 megabytes en los entornos que puedan tener muchos servidores o que puedan tener recursos en la nube. ¿Cuándo se aplica esta oferta? Vale, pues esta oferta se va a aplicar de manera automática cuando Sentinel y Defender comparten la misma instancia de logs, ¿vale? Los tipos de datos válidos van a ser las alertas y detecciones de seguridad, los eventos de seguridad y del cortafuegos de Windows, también los resúmenes de configuración y los informes de baseline y actualizaciones que pueda tener. Por lo tanto, a mí me parece que es muy buena, una gran ventaja y un gran ahorro económico, ¿vale?, sobre lo que es la parte de Sentinel y nos permite a las organizaciones centralizar la visibilidad de Defender for Cloud en Sentinel sin tener que pagar 2 veces por la ingesta de datos, ¿vale? Eso por otro lado. Y nos permite reducir esos costes en 500 megabytes al día por cada servidor y mejorar lo que es la correlación de amenazas entre servidores, las cargas de trabajo que podamos tener en Azure y los distintos entornos híbridos. Tenéis aquí toda la información relevante, ¿vale?, en cuanto a este punto. En cuarto lugar, y por último, ¿vale?, hay determinadas fuentes de datos que siempre van a ser gratuitas, ¿vale? Em, es decir, lo que nos va a proporcionar Microsoft en este punto son varios conectores que no van a generar lo que son los costes de ingesta y nos va a permitir mantener la visibilidad y la detección sin el posible impacto que pueda tener en el presupuesto. Entre ellos van a estar los registros de actividad de Azure, em, que básicamente lo que hacen es ofrecernos esa información sobre el uso y los cambios en los recursos que podamos tener en el entorno. Los registros de auditoría de Office 365, es decir, toda esa actividad que podamos tener en SharePoint, la actividad de lo que es el administrator de Exchange y esos registros de Teams, ¿vale?, que en gran medida son muy importantes, ¿vale?, o esenciales, diría, para monitorear el comportamiento de los usuarios y los administradores. Y por último, ¿vale?, las alertas que provengan de todo lo que es la familia de Defender. Es decir, Defender for Cloud, Defender for Endpoint, Defender for Identity, for Cloud Apps, etc. ¿Vale? For Office, o sea, todos, ¿vale? Los servicios de esa familia Defender van a ser también gratuitos por al menos lo que es la parte de las alertas. Por lo tanto, con estos 4 puntos, ¿vale?, nos permitimos, ¿vale?, el reducir el coste de lo que es la parte de Sentinel. Y con estas fuentes de datos gratuitas en particular, ¿vale?, no va a tener o no nos conlleva ese coste adicional. En el siguiente punto, ¿vale?, vamos a ver cómo se gestionan los costes con lo que es Sentinel, ¿vale? Sentinel también nos ayuda o nos ofrece la posibilidad de gestionar y controlar los costes del SOC de manera continua y que se pueden incluso llegar a automatizar. Aquí lo dividimos en 2 grandes áreas, ¿vale?
La primera es la optimización del SOC, que viene el SOC Optimization, ¿vale? Que viene incorporada. Es decir, que Sentinel, ¿vale? No va a recopilar datos, sino también lo que nos va a hacer es recomendar cómo usarlos mejor. A través de lo que es el panel de SOC Optimization, ¿vale? La herramienta va a analizar la actividad que podamos tener y nos va a ofrecer sugerencias para maximizar, ¿vale? Para hacer distintos puntos, ¿vale? El primero es maximizar el valor de los datos, es decir, nos va a identificar qué fuentes aportan más información que pueda ser útil para esa detección y automatización. En segundo lugar, nos va a dar medidas de optimización de costos, es decir, nos va a recomendar niveles de registros que sean más adecuados para cada uno de los casos que tengamos, es decir, como decíamos antes, el Analytic, el Basic o el Auxiliary, ¿vale? Y nos va a mejorar lo que es la parte de la cobertura de seguridad, basándose en inteligencia de amenazas o de la inteligencia de amenazas global de Microsoft. Es decir, Micro en cuanto a esto siempre está aprendiendo y siempre nos está ayudando a mejorar estos puntos en materia de seguridad. Y en segundo lugar, ¿vale? Lo que es este área de administración y la supervisión de los costos y la ingesta que podamos llegar a tener. Es decir, Sentinel nos permite, parte de lo anterior, crear lo que son los presupuestos de gastos, que pueden ser tanto de manera mensual como de manera anual, y el sistema nos puede avisar, ¿vale? Cuando de manera automática, si nosotros hemos puesto este punto, ¿vale? O lo hemos parametrizado así, cuando se supera la ingesta. También detecta anomalías de lo que es la parte de ingestas, eh, lo que son las anomalías de ingestas, para alertarnos en caso de que haya un pico inusual de consumo de datos. Y también destacar lo que es la importancia y la capacidad de previsión, ¿vale? Para predecir los costes futuros que pueda tener Sentinel, ¿vale? En función de los gastos que hemos ido teniendo anteriormente, de esos gastos históricos, ¿vale? Es decir, con Cost Analysis podemos monitorizar todo el gasto que tenemos, ¿vale? Y también podemos alertar o detectar anomalías que puedan producirse en la ingesta de Sentinel. También, una vez comentado un poco el gasto, ¿vale? Y los planes, entender también que existe el plan de compra anticipada de Sentinel, ¿vale? Se puede comprar de manera anticipada, ¿vale? Es decir, se puede reservar. En este punto está disponible estaba disponible a partir del 16 de septiembre de 2024 y lo que nos dice Microsoft en este punto es que nos permite comprar por adelantado unidades de consumo, que luego se van a ir descontando de manera automática del uso mensual, ¿vale? que tiene Sentinel. Cada unidad equivale a $1 y los clientes pueden precomprar distintos paquetes, ¿vale? Con descuentos de hasta el 25% según el volumen que adquiramos en Sentinel, ¿vale? Por lo tanto, si compras 5.000 unidades, obtendrás un 8% de descuento. El precio son $4.600. Así hasta la última, ¿vale? Llegando hasta 150.000 unidades de confirmación, ¿vale? Que serían 112.000 euros y esto nos daría un porcentaje, un porcentaje de descuento del 25%. Estas unidades, ¿vale? Importante entender, se van a aplicar a todos los costes de uso que pueda tener Sentinel, excepto a 2 puntos, lo que es la retención o restauración de los datos y además
tienen una validez, ¿vale? de un año. También hasta que se consuman estas unidades, ¿vale? El sistema, ¿vale? Las va a usar de manera automática. Primero se van a gastar las unidades más antiguas y cuando se van agotando vuelve al modelo de pago estándar por uso. Es decir, que si se agotan, pay as you go. Por lo tanto, este plan nos puede permitir, ¿vale? Llegar a predecir el consumo, fijar un presupuesto en específico y reducir los distintos costes que podamos tener, sobre todo en entornos donde Sentinel está en uso de manera constante. En este punto, con este plan de compra anticipada, ¿vale? Por unidades, podemos llegar a ahorrarnos entre un 8% y un 25% con estas unidades de consumo. Se pueden comprar varios planes P3, ¿vale? Y la fecha de vencimiento más temprana se consumirán primero, ¿vale? Simplemente que lo tengamos en cuenta y es importante en este punto. En el siguiente punto, ¿vale? Vamos a entender o a ver qué herramientas, ¿vale? Nos ayudan a modelar todos estos precios que hemos comentado anteriormente de Sentinel, ¿vale? Muy rápido y seguro que casi todos nosotros las conocemos. En las dos principales herramientas, ¿vale? Que se pueden usar para estimar y modelar esos precios van a ser, por un lado, la calculadora oficial de Azure, que es una herramienta totalmente pública, que es muy fácil de usar y está disponible para cualquiera. Podemos hacer un cálculo rápido y general, aunque tiene algunas limitaciones en específico, ¿vale? En este punto, esa calculadora no nos va a incluir los descuentos que hemos comentado anteriormente. Tampoco nos incluye los beneficios comentados anteriormente, por ejemplo, los distintos servicios que de manera gratuita y de manera nativa nos ofrece Microsoft, ¿vale? Ni las simulaciones de crecimiento que pueda tener o ingesta de crecimiento de lo que es la ingesta en Sentinel con una manera un poco más progresiva. Entonces, digamos que simplemente lo vamos a verificar o de manera mensual o de manera anual, ¿vale? Pero no vamos a ver si se puede incrementar ese consumo que tengamos en Sentinel. Y por otro lado, ¿vale? Existe la calculadora en Excel, ¿vale? Que no es una herramienta oficial de Microsoft y simplemente está pensada para lo que es el uso modelado e ilustrativo de lo que es la parte de Sentinel. Em, ¿Qué hace este Excel en particular? Nos va a permitir crear escenarios que son más complejos, incluir registros auxiliares, aplicar distintos descuentos o representar gráficamente la evolución del coste. Repito, no es una herramienta oficial de Microsoft, ¿vale? Simplemente es para que nos hagamos una idea del escenario que queremos crear. También nos puede crear una oferta de los precios por minuto, ¿vale? Pero bueno, que sepamos que estas dos herramientas existen, que las podemos utilizar. También desde aquí de TDSINEX, si tenéis cualquier duda en cuanto al precio de Sentinel, que entiendo que es muy difícil de cotizar, nos decís, os echamos un cable, no hay ningún problema, ¿vale? Pero que sepáis que estas dos herramientas existen y que las podéis utilizar en cualquier momento. Por resumir, calculadora de Azure, simple y estándar, ¿vale? Y la de Excel es más flexible y visual para simulaciones que puedan ser más personalizadas, ¿vale? Pero sí que es verdad que Microsoft no lo entiende como una herramienta oficial. Y ya terminando, ¿vale? Simplemente que tengáis aquí los distintos recursos de lo que hemos ido hablando para que podáis, si queréis, profundizar más en los temas que hemos ido tratando a lo largo de este webinar, ¿vale? Que encontraréis documentación oficial como y guías prácticas, ¿vale? Como costes, licencias, optimización, administración de Sentinel, así
como los enlaces, ¿vale? Directos a las ventajas de 5 y Defender for Cloud, por ejemplo, y las distintas herramientas de lo que son la gestión de precios. Bueno, con esto espero que os haya servido de utilidad, ¿vale? Con esto simplemente finalizamos esta sesión. Eh, por favor, os invitamos a revisar estos recursos para seguir explorando cómo optimizar el uso y la rentabilidad de Microsoft. Y con cualquier duda que os haya podido surgir en este webinar, no dudéis en escribirnos. Estamos aquí para ayudaros en absolutamente todo. Y bueno, simplemente que muchas gracias por haber acudido al webinar y perdonar por los fallos técnicos que hemos tenido al inicio del mismo. Me quedaré aquí 5 minutillos por si surge cualquier tipo de duda, 5 o 10 minutos, y me preguntáis directamente a través del chat o del Q&A. Muchísimas gracias por participar. Gracias por todo.